Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de mortalidad en el mundo. Sin embargo, la prevención y el estilo de vida pueden hacer el cambio. La hipertensión, el colesterol, la capa de ateromas y la rigidez vascular son factores modificables. Kyolic, extracto de ajo añejado, es un producto único respaldado científicamente por más de 900 estudios clínicos que demuestran su efectividad. Kyolic, extracto de ajo, proviene de fuente orgánica, obtenido por proceso de añejamiento patentado. Cuenta con más de 250 controles de calidad en un periodo de 24 meses para retirar sustancias gastrolesivas e irritantes, conservando solo los principios activos que hacen de Kyolic un producto efectivo y seguro. Prevención, nutrición y estilo de vida, la clave de la salud cardiovascular. Kyolic, cuida tu corazón. Siempre se ha pensado que los radicales libres en medicina son enemigos, y en realidad este es un concepto equivocado. Los radicales libres tienen funciones importantes dentro del organismo. Los radicales libres matan los microorganismos. Los radicales libres matan las células que se multiplican erróneamente. Los radicales libres coadyuvan en la disociación de la oximoglobina. Cada que nosotros inspiramos oxígeno. Este oxígeno va a activar una enzima que se llama citocromo C oxidasa. Esta citocromo C oxidasa va a oxidar 4 electrones, dando lugar a la producción del primer radical libre, que se llama superóxido y se identifica por la símbolo O2 negativo. Este superóxido en producciones fisiológicas va a ser controlado por el sistema antioxidante endógeno del organismo. Y la primera enzima antioxidante endógena que va a controlar a este radical superóxido es la enzima superóxido dismutasa, cuyos catalizadores son zinc, cobre y manganeso. Esta superóxido dismutasa va a convertir ese radical superóxido en peróxido de hidrógeno. Y como vamos a ver en la charla, el peróxido de hidrógeno no es un verdadero radical libre. Él no tiene una carga negativa. Él es un productor de otros radicales libres. Es un prorradicales libres. En términos fisiológicos, ese peróxido de hidrógeno se va a convertir en agua y oxígeno. Y ahí termina todo. Esto y mucho más es lo que vamos a ver en esta apasionante charla, donde nos vamos a introducir en los conceptos de la medicina ortomolecular. Vamos a hablar de radicales libres, de estrés oxidativo, de oxidorreducción, ganar y perder electrones. Ya nos vemos. Un grande abrazo. Les damos la bienvenida a nuestro primer webinar de 2022. Magna inicia el día de hoy con el doctor Javier Marín, el primer ciclo de conferencias virtuales, y agradecemos a todos los asistentes por conectarse de manera puntual. El día de hoy vamos a ver el tema estrés oxidativo como predictor y determinante en longevidad. Como ya nos hizo la introducción el doctor Javier Marín, quien es médico cirujano de la Universidad Autónoma de las Américas, tiene formación complementaria en medicina y nutrición ortomolecular, tiene formación en medicina funcional, kinesiología y fisiología de envejecimiento saludable de la FAPAES en sí.
Consideramos que es la persona ideal para tratar este tema sobre estrés oxidativo. Les damos a todos la bienvenida y los invitamos a que utilicen la herramienta de Zoom. Pueden dejar sus preguntas a través del chat que se irán resolviendo en la medida en que vayan surgiendo, o al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que Magna está interesado en premiar a cada uno de los asistentes. Ojalá pudiéramos premiarlos a todos. Sin embargo, en este juego de Kahoot, vamos a participar y se va a premiar no solo el conocimiento, sino también la agilidad. Los invitamos a que puedan ingresar a través de bueno, ya nos van a dar la dirección exactamente para poder ingresar a este juego de Kahoot. Puede tener 2 dispositivos o puede habilitar otra pantalla en su dispositivo para poder utilizar esta herramienta de Kahoot. Doctor, bueno volverlo a tener con nosotros en este inicio de año, en este ciclo de conferencias que vamos a tener, en especial hablando de estrés oxidativo y asociándolo a la longevidad. Le queremos dar la bienvenida, doctor. Mari, muy buenas noches. Pues ante todo, muy honrado. Me honra que pues nuevamente me tengan en cuenta para iniciar este año con nuestros webinars. Es un tema apasionante, es un tema muy bonito, que espero que todos le saquemos el mayor provecho, donde todos vamos a aprender bastante. Y bueno, vamos adelante con el tema, que es muy interesante. Voy a compartir la presentación. Que sí, doctor, cuando quiera. Aquí Gracias. Estamos presentes para acompañarlo. Perfecto, gracias. Vamos a compartir aquí la presentación. Bueno, Mari, ¿me confirmas? Ahí está todo perfecto. ¿Se está viendo la presentación? Sí, doctor, ya empezó a compartir su pantalla. Listo, muchísimas gracias. En 1954, Dejan Hartman identifica por primera vez a los radicales libres. Sin embargo, los radicales libres habían sido ya descubiertos en el año de 1898 por un pesquisador ruso que en realidad nunca pasó a la historia porque nunca le dio el nombre de radicales libres. Solo hasta 1954, con Dejan Hartman, se le dio el nombre de radicales libres. Dejan Hartman era un profesor de bioquímica de la Universidad de Nebraska. Fue varias veces postulado al Premio Nobel de Medicina. Nunca obtuvo el premio. Creo que él ya falleció, pero era un profesor emérito de la Universidad de Nebraska de bioquímica. Los radicales libres en realidad es un tema muy bonito dentro de la medicina ortomolecular. Casi que es la base del inicio de la medicina ortomolecular. En los años 80, el libro de patología de Robbins solo tenía media página que hablaba de los radicales libres. Las cosas han evolucionado tanto en este tiempo que hoy en día el libro de la patología de Robbins tiene más de 70 páginas hablando de los radicales libres. Y todos los libros de consulta clásica tienen muchas líneas y muchas páginas hablando de los radicales libres. Porque los radicales libres, así como la vitamina D, como los lactobacilos, como la intolerancia al gluten y a la leche y todo eso así, se volvió como una moda. Entonces hoy en día uno escucha radicales libres en toda parte, en el restaurante, en el estadio, y todo el mundo habla de radicales libres. Y en realidad vamos a ver que los radicales libres todavía tienen un gran defecto hoy. Y el gran defecto que tienen hoy los radicales libres es que mucha gente piensa que los radicales libres nacieron para hacer maldad, para hacer daño dentro del organismo. Y en realidad eso tampoco no es así. Los radicales libres tienen unas funciones fisiológicas importantes. El problema es cuando la producción supera lo fisiológico. El problema es cuando la producción de los radicales libres supera la capacidad antioxidante endógena del organismo. Ese es realmente el problema de los radicales libres. Pero los radicales libres matan los microorganismos que se multiplican erróneamente.
Los radicales libres coadyuvan en la disociación de la oximoglobina, como lo vamos a ver con más cariño de aquí a poquito. Cuando yo conocí la medicina ortomolecular, la conocí como terapia de quelación. La terapia de quelación es una terapia que se hace vía endovenosa y donde se utiliza un agente quelante que se llama EDTA, el agente quelante EPTA. Y de ahí a acá, de la quelación se habla hace muchísimos años también, han evolucionado mucho las cosas con la terapia de quelación, así como ha pasado también con el tema de los radicales libres. Entonces, compañeros, ustedes van a entrar en un área que es extremadamente emocionante y van a ser extremadamente bien sucedidos en su práctica clínica. El riesgo de equivocarnos es muy poquito. Es muy poquito porque las bases bioquímicas del tema están lo suficientemente sustentadas como para que tengamos un buen éxito y una fidelización de nuestros pacientes. Cuando uno da las charlas de medicinas alternativas y complementarias, algunos doctores de medicinas convencionales nos van a reclamar por las evidencias, fundamentos, y les quiero contar que todos los fundamentos están en la literatura médica. Tú entras a un PubMed y le das, por ejemplo, radicales libres y explosión respiratoria, radicales libres y antioxidantes. Vas a encontrar muchos trabajos en la literatura médica sobre los radicales libres y sobre los sistemas enzimáticos antioxidantes que tenemos. Y vas a encontrar mucha evidencia sobre todas las cosas que vamos a hablar. Doctor, en la noche de disculpe, lo hoy. interrumpe. No sé si ya está pasando las diapositivas o está todavía en la primera. Estoy en la primera, pero yo voy a pasar a la segunda. Ah, bueno. Gracias, Mari. Gracias, no. Dejemos ahí la introducción. Vámonos de una vez al tema. Entonces, esto nosotros ya lo habíamos visto en alguna oportunidad. Voy a compartir aquí el tablero porque hoy vamos a utilizar el tablero así harto bien chévere. Entonces, es lo siguiente. Cuando hablamos de un radical libre, nosotros ya tenemos el concepto de radical libre y nosotros dijimos que esto es un átomo normal. Un átomo normal tiene en su núcleo cargas neutras, que son los neutrones, las cargas positivas, que son los protones, y en la órbita externa, las cargas negativas, que son los electrones. Un átomo es normal cuando el número de electrones es igual al número de protones. Eso es un átomo normal. Cuando un átomo pierde un electrón, significa que se llama un electrón desaparejado. Y ese es el concepto de radical libre. Radical libre significa un electrón desaparejado. Es decir, que en su órbita más externa perdió un electrón. Entonces ese átomo va a ir en procura de obtener ese electrón para cumplir la ley de valencia, la ley del octeto, y va a pedirle al electrón, al átomo siguiente, que le preste un electrón. Y se va a generar una reacción en cadena. Y ese es el concepto de radical libre. En realidad, ese es el concepto de radical libre. Un electrón desaparejado. ¿Qué es lo que dice acá? En esta diapositiva, básicamente. Nosotros vamos a estudiar varios de los radicales libres. Vamos a ver un radical libre que se llama superóxido, que es el primer radical libre que se produce, como lo vimos en la introducción del tema. Ya vamos a ir al tablero. Vamos a ver el peróxido de hidrógeno, que se llama H2O2. Él no es un verdadero radical libre porque él no tiene una carga negativa. Es un precursor de otros radicales libres. Vamos a ver el radical hidroxilo, que se llama OH. Aquí le falta la rayita negativa. Vamos a ver la peroxidación lipídica. Y vamos a ver el oxígeno singlet. Entonces, hay que entender una cosa. Lo voy a poner acá. Para producir radicales libres, la fuente más importante es el oxígeno.
Y también hay un sustrato que se llama 2,3-DPG. Ese sustrato que se llama 2,3-DPG se llama 2,3-difosfoglicerato. Y ese 2,3-difosfoglicerato es un intermediario crítico. Acá. Es un intermediario crítico en el ciclo. Voy a borrar que esto está escribiendo muy mal. En el ciclo de algo que se llama la glucólisis anaeróbica. La glucólisis anaeróbica es lo siguiente. Tenemos la molécula de glucosa con 6 átomos de carbono, ¿cierto? Vamos a decir que esta es la membrana plasmática o la membrana celular que todos conocemos. Este es el medio extracelular y este es el medio intracelular. Para que esta glucosa, esta la vamos a llamar así, que esta es la molécula. Cuando escribo con otro color, se daña la imagen. La glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono. Esa glucosa tiene que entrar a la célula. Tiene que entrar a la célula. Ella debe entrar aquí, al medio intracelular, y lo hace por un transportador. Y si ustedes se acuerdan, ese transportador se llama GLUT. Y en este caso se llama el GLUT4, porque nosotros tenemos 5 GLUT. El GLUT1 desaparece cuando nacemos. El GLUT2 y el GLUT3 son unos transportadores del azúcar inespecíficos. El GLUT4 es el transportador de la glucosa y el GLUT5 es el transportador de la fructosa. Entonces, cuando ya esa glucosa ha ingresado al interior de la célula, eso es lo que se llama el proceso de la glucólisis anaeróbica. Entonces, la glucólisis anaeróbica es convertir esta glucosa en piruvato. Convertir glucosa en piruvato. ¿Para qué? Para que ese piruvato a su vez entre en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque en la glucólisis anaeróbica vamos a producir 8 moléculas de ATP en esta glucólisis anaeróbica. En cambio, en el ciclo de Krebs vamos a producir 36 moléculas de ATP. Entonces queremos que estemos en el ciclo de Krebs y no en el ciclo de la glucólisis anaeróbica. Pero ¿a dónde voy con este tema? Hay un metabolito intermedio que se llama 2,3-DPG, 2,3-difosfoglicerato, que es lo que estábamos hablando. Y esa es la fuente más importante, junto con el oxígeno, para producir radicales libres. Y sin 2,3-DPG, la disociación de la hemoglobina es muy bajita. Porque todos sabemos que la hemoglobina está pegada al oxígeno. Y esta hemoglobina se tiene que separar del oxígeno. Y esa disociación de esa oxihemoglobina lo hace el 2,3-DPG. Entonces esto es lo primero que tengamos en cuenta. Que era lo que les estaba diciendo acá, en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros éramos los radicales libres, están asociados a la evolución del hombre sobre la faz de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros seres que poblaron la Tierra eran seres unicelulares. Unicelulares. Como eran seres unicelulares, ellos tenían un ciclo de producción de energía. Y ese ciclo de producción de energía se llamaba la glicólisis anaeróbica. Es decir, esto que estamos dibujando aquí. O el ciclo de Lenden-Meyer-Hof. Es lo mismo. Con la evolución del hombre sobre la superficie terrestre, pasamos del ciclo de la glucólisis anaeróbica a un ciclo de la glucólisis aeróbica. Es decir, esos seres unicelulares no utilizaban oxígeno para producir energía, pero producían menos cantidad de energía, ¿sí ven? 8 ATP. En cambio, cuando nos volvimos seres pluricelulares, que pasamos de un ciclo de la glucólisis anaeróbica a un ciclo de la glucólisis aeróbica,
ya producíamos mucho más energía, mucho más ATP. Y ese fue el origen de los radicales libres también. Es muy importante partir de este principio, ¿cierto? Partir de este principio. Tener en cuenta que el 2,3-difosfoglicerato y el oxígeno son los sustratos específicos para producir radicales libres. Entonces pasamos, como dice aquí en el slide, del ciclo de Erdős-Meyer-Hoppe al ciclo de Krebs. Así, exacto. Voy a bajar acá. Hay unas preguntas que vamos a resolver acá en la exposición, que son, ¿qué es el estrés oxidativo? Ya lo respondimos. Un radical libre es un electrón desapareado, ¿cierto? Promotores del estrés oxidativo, ya vamos para allá, ya los vamos a ver. ¿Y cuáles son los precursores de los antioxidantes endógenos y exógenos? ¿Y cuál es su papel? Entonces, voy a volver al tablero porque vamos a empezar a hablar del primer radical libre. El primer radical libre, denme un segundito acá con esto. Primer radical libre se llama radical superóxido. Y se identifica con el símbolo O2 negativo. Mire que él tiene un trazo negativo. Todos los que tienen trazos negativos significa que tienen electrones desapareados en su último orbital. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Cada que nosotros inspiramos oxígeno, ¿cierto? Cada que inspiramos oxígeno, activamos una enzima. Y esa enzima se llama citocromo C oxidasa. Esa citocromo C oxidasa hace dos cosas. Convierte este oxígeno en ATP y en radicales libres. 95 a 98% se convierte en ATP. Y un 2 a un 5% se convierte en radicales libres. Es decir, los radicales libres son fisiológicos. Nosotros no nos podemos quedar cero de radicales libres, porque los radicales libres tienen las funciones también benéficas que les decía ahora y que vamos a mencionar más adelante. Luego de esto, el primer radical libre que se va a producir se llama el radical superóxido. O2 con una rayita negativa. O2 con una rayita negativa. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando tenemos el radical superóxido, que es el primer radical libre que se produce, el radical superóxido va a ser inhibido por una enzima antioxidante endógena. Es que cuando le pongo el rojo me sale otra cosa. Que se llama superóxido dismutasa. Es la primera enzima antioxidante endógena que lo que me va a hacer ella es convertir el radical superóxido, convertírmelo en H2O2, que es peróxido de hidrógeno. Que como les decía ahorita, mire que él no tiene un trazo negativo. Él no tiene una rayita negativa, por tanto él no es un verdadero radical libre. Él es un precursor de otros radicales libres. Entonces, aquí va la cosa. Entonces, primer radical libre. Vamos a irnos por otro. Entonces, primer radical libre, radical superóxido. Primera enzima antioxidante endógena, superóxido dismutasa, que nos da un subproducto que se llama peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. Ok. No, peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, a su vez, me está fallando el lapicero. No entiendo por qué. Me está fallando el lapicero. Voy a tratar de arreglarlo y voy a ir diciéndoles así mientras tanto. Ese peróxido de hidrógeno depende de otras dos enzimas antioxidantes endógenas. La una se llama catalasa y la otra se llama glutationa peroxidasa. La catalasa es una enzima que depende de hierro. Hierro. Vamos a ver si... No sé por qué no me quiere escribir el lapicero. Esa enzima, esa catalasa, que es una enzima antioxidante endógena, depende de hierro como catalizador.
Y ese peróxido de hidrógeno también es controlado por otra enzima antioxidante endógena que se llama glutationa peroxidasa. Y esa glutationa peroxidasa depende de 3 aminoácidos: glicina, cisteína y ácido glutámico. Y esa glutationa peroxidasa también depende de un mineral que se llama selenio. Me voy a devolver un poquito. Cuando hablamos de la superóxido dismutasa, nosotros tenemos 2 superóxidos dismutasa. Una superóxido dismutasa en la mitocondria y otra superóxido dismutasa en el citosol. La superóxido dismutasa de la mitocondria es dependiente de manganeso como catalizador. Es decir, si tú piensas en una fórmula antioxidante, el primer mineral que tienes que pensar es en el manganeso, porque esa superóxido dismutasa depende del manganeso, la superóxido dismutasa mitocondrial. Mientras que la superóxido dismutasa del citosólica depende de zinc y cobre. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Son los primeros 3 minerales que vamos a tener presente cuando estamos hablando de una fórmula antioxidante. Qué lástima, no me quiere funcionar el tablero, y si lo cerramos y lo vemos. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta eso, y que la glutationa peroxidasa también me va a depender a mí de selenio. El selenio es un mineral muy importante como antioxidante. De hecho, la función tiroidea depende de ¿qué? De yodo, que el yodo es la gasolina de la tiroides. Depende de zinc para hacer la conversión de T4 en T3, lo mismo que de selenio. Depende de vitaminas del grupo B y de un aminoácido que se llama L-tirosina, que es la que produce la tetrayodotirolina, que es la T4. Entonces hay muchos pacientes que tienen algo que se llama hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo subclínico es tener TSH alta y T3 y T4 normal. La mayoría de esos pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico, la mayoría de ellos pueden volver a ser eutiroideos. Es decir, no necesitar de la hormona para volver a ser eutiroideos, porque ellos lo que tienen es una deficiencia de selenio o incluso de zinc. Entonces vamos a ver si existe eso, ahorita sí. Entonces el H2O2, ya dijimos entonces, depende de catalasa, que la catalasa es dependiente del hierro, ¿cierto? Y la glutationa peroxidasa, y la glutationa peroxidasa, que ya dijimos, selenio dependiente, también intervienen la cisteína, la glicina y el ácido glutámico. Y de esos 3 aminoácidos, el más importante es la cisteína, que lo tiene un producto del que vamos a hablar ahorita. Entonces, cada que esa glutationa quiere controlar el peróxido de hidrógeno, ¿qué está haciendo ella? Ceder un electrón, ¿cierto? Ceder un electrón. Entonces ella queda una glutationa oxidada, porque se dio un electrón para poder controlar el peróxido de hidrógeno. Entonces necesitamos volver a recuperar esa glutationa y se llama glutationa reducida. Reducida es que vuelve y gana ese electrón. Y eso lo hace un mineral, una vitamina, que se llama la vitamina B2, clorhidrato de riboflavina. El clorhidrato de riboflavina tiene estudios muy interesantes en enfermedades psiquiátricas y en enfermedades neurológicas. Pégale una miradita en el PubMed sobre el clorhidrato de riboflavina y neurodegeneración y van a encontrar unos artículos muy interesantes. Entonces, esto es lo primero que tenemos hasta acá. Los 2 primeros radicales libres que se producen una vez ingresa el oxígeno. Uno es el radical superóxido, que es bloqueado por la superóxido dismutasa. Y el otro es el peróxido de hidrógeno, que es controlado por la glutationa peroxidasa y la catalasa. ¿Qué pasaría si la glutationa no puede hacer un control definitivo del peróxido de hidrógeno? Y nos queda sobrando aquí peróxido de hidrógeno. Nos quedaría sobrando porque no se pudo hacer un control de él. Entonces, viene otro radical libre. Otro radical libre que se da en una reacción que ustedes han escuchado que se llama reacción de Fenton y Haber-Weiss. La reacción de Fenton y Haber-Weiss es lo siguiente. Tenemos ese peróxido de hidrógeno que nos sobró de aquí. Mira, nos sobró de aquí.
porque la glutationa no dio toda la cuenta del peróxido de hidrógeno. Y ese peróxido de hidrógeno, ¿se acuerda? Que la catalasa depende de hierro, entonces va a capturar ese hierro, pero lo hace en su forma férrica, que es F3. Y ese hierro férrico se va a convertir en hierro ferroso, que es F2. Ese hierro ferroso a su vez nos va a dar un radical, que se llama el radical hidroxilo. Y este radical nos va a dar un radical libre, que se llama radical libre hidroxilo, que este sí tiene una carga negativa. Compañeros, si tienen alguna pregunta, quieren que pare en algún momento, por favor me avisan y hacemosla así. Porque yo, pues a veces uno aquí hablando en el computador puede perder la noción de todo. Entonces siéntanse cómodos de hacer cualquier pregunta, interrumpirme, no hay ningún problema. ¿Está bien? Esa es la reacción de Fenton. Convertir el peróxido de hidrógeno en radical hidroxilo. Esto es lo que hacen los pacientes con COVID, el radical hidroxilo. Entonces, si la enzima antioxidante endógena del radical superóxido es la glutationa peroxidasa y es la catalasa, ¿cierto? Y la superóxido dismutasa para el superóxido. El radical hidroxilo no tiene una enzima antioxidante endógena. No sabemos si por creación divina o evolucionista o lo que sea, no hay una enzima antioxidante endógena para el radical hidroxilo. Porque cuando la glutationa peroxidasa da cuenta del radical peróxido de hidrógeno, la ecuación final de eso es agua y oxígeno. Y ahí termina toda la historia. ¿Por qué agua y oxígeno? Porque el agua y oxígeno son intermediarios críticos para el catabolismo del ser humano. Entonces ahí termina todo. Cuando nos sobra peróxido de hidrógeno, pasa la reacción de Fenton, que es producir radical hidroxilo. El radical hidroxilo no tiene una enzima antioxidante endógena. Entonces aquí lo que pasa es que el radical superóxido vuelve y aparece, coge el ferroso, lo convierte nuevamente en férrico y viene otra vez y perpetúa el ciclo. Y así vuelve y empieza todo este proceso de producir el radical superóxido. Este radical superóxido es el que hacen los pacientes que tienen COVID. Ellos hacen el radical superóxido y como no tenemos una enzima antioxidante endógena, tenemos que acudir a nuestros antioxidantes exógenos. Y el más bonito para modular el radical hidroxilo es la vitamina C. También tenemos el ácido alfa-lipoico, también tenemos el pignogenol, el resveratrol y otros así. Pero el que más usamos, que está en nuestra mano más, digamos, más claro, es la vitamina C. Mari, ¿me estás escuchando bien? Ahí vamos bien. Sí, doctor, yo lo escucho bien, aunque tenemos un comentario en el chat que se estaba escuchando un poquito entrecortado, pero de pronto no sé si es la conexión de la persona. Yo lo escucho muy bien. Ok, de todas maneras, si hay algún comentario adicional, por favor me lo hacen y si me toca devolverme, no hay también ningún problema, ¿vale? Lo importante es que esto nos quede claro porque a veces tienden como a enredarse un poquito la situación. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, aquí está nuevamente lo que estábamos hablando ahora. El peróxido de hidrógeno, la superóxido dismutasa. Y aquí hay un comentario que dice que ya lo hicimos también, que existen varias formas comunes de superóxido dismutasa, una mitocondrial y otra en el citosol. Entonces, que es muy importante el manganeso como antioxidante. No nos puede faltar en cualquier fórmula el manganeso, es de lo primero que tenemos que pensar. El zinc y el cobre también son activadores de la superóxido dismutasa. Una de las funciones importantes de la superóxido dismutasa, como dice aquí en la presentación, es romper el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, que es justamente lo que acabamos de decir, ¿cierto? Y que ahí termina todo, y que desintoxica el organismo y que sirve como intermediarios críticos para el metabolismo del ser humano y del organismo. Eso es, ahí lo tenemos claro. ¿Que cuáles son las fuentes de radicales libres? Pues muchas. Tenemos las radiaciones ionizantes, tenemos el tabaco, ahora vamos a hacer un comentario especial sobre cuando hagamos el cuestionario de radicales libres. Tenemos los procesos inflamatorios crónicos, tenemos los rayos ultravioleta, algunos alimentos, algunas medicinas, todo eso son productores de radicales libres, estrés oxidativo, daño a células y ADN, reacciones de oxidorreducción, ganar y perder electrones, como lo vimos al principio.
En esta slide dice que los radicales libres son producidos como consecuencia del metabolismo aeróbico fisiológico normal. Eso también ya lo dijimos, que pasamos del ciclo de Lender-Meyer-Hof al ciclo de Krebs. Está bien, perfecto. Y que los radicales libres generan un daño al ADN, que acordémonos que nosotros tenemos dos ADNs, un ADN que está en el núcleo y un ADN mitocondrial. No tenemos un solo ADN, sino dos ADNs. Y esto, que fue lo que acabamos de ver en el tablero, que el peróxido de hidrógeno es modulado por la catalasa y por la glutationa peroxidasa. Catalasa dependiente de hierro, glutationa peroxidasa dependiente de glicina, cisteína, ácido glutámico, selenio y vitamina B2. Estamos hasta ahí claritos. Este es un resumen básicamente de lo mismo que vimos, de lo mismo que estábamos hablando. Mírenlo acá, el selenio como catalizador, el selenio como catalizador, el clorhidrato de riboflavina, que es la B2, ¿cierto? Eso es básicamente lo mismo que estábamos hablando ahorita. Esto es lo mismo, mira lo que les dije, cuando él controla el peróxido de hidrógeno, se oxida porque pierde un electrón, ¿cierto? La glutationa peroxidasa. Y a partir de la B2 logra reducirse porque vuelve a recuperar el electrón. Eso es. Esto es lo mismo que ya les he contado. Esto también es lo mismo que ya les he contado. Esta es la reacción de Fenton y Haber-Weiss. La reacción de Fenton y Haber-Weiss, que ya la acabamos de ver. Peróxido de hidrógeno que no pudo controlar la glutationa peroxidasa. El férrico se convierte en ferroso. Nos va a dar un radical hidroxilo y finalmente nos va a dar un radical libre hidroxilo que es OH negativo. Usted tiene una rayita negativa. Y que ese superóxido va a volver a perpetuar el ciclo para seguir produciendo y produciendo y produciendo. Seguir produciendo el radical superóxido. Básicamente eso es como esa es la situación. Y que el radical superóxido no tiene un sistema antioxidante endógeno como tal. Entonces nos toca suplir vitamina C, pignogenol, ácido alfa-lipoico y así por delante. Estos también el efecto de la exposición a los campos electromagnéticos, el daño en el ADN, y básicamente esto es un balance. Es decir, no podemos ver a los radicales libres como enemigos. Los radicales libres son amigos, pero tenemos que tener un balance entre radicales libres y antioxidantes. Ponerlos en una balanza para que la producción de radicales libres sea fisiológica, más no suprafisiológica. Esa es la idea. Esto es un resumen de lo que hemos visto, que tenemos unos mecanismos primarios enzimáticos como la superóxido desmutasa, la catalasa, la glutationa peroxidasa. No enzimáticos tenemos la vitamina C, tenemos el ácido úrico, algunos aminoácidos, tenemos el glutatión también. Bien. Y también tenemos otros antioxidantes no enzimáticos exógenos, como las vitaminas, en este caso la vitamina E, que la vamos a ver ahorita, la vitamina C que estábamos hablando de ella, el betacaroteno, que vamos a hablar del betacaroteno, y el licopeno, que también vamos a hablar de eso. ¿Cómo vamos hasta acá, Mari? ¿Alguna pregunta en el chat, por favor? No, doctora, hasta el momento no tenemos preguntas. ¿Todo está claro o nada está claro? Yo creo que todo está muy claro. Sin embargo, invitamos a todos a que dejen sus preguntas aquí a través del chat y en cualquier momento, en cualquier espacio, el doctor nos ayuda a resolverlas o las leemos todas al final. Perfecto, Mari, gracias. Entonces, otra vez, superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo. Ahí van tres, ¿cierto? Ahí van tres. Vamos con el cuarto radical libre. Se llama el peróxido lipídico. El peróxido lipídico se distingue con el símbolo COH y hay que ponerle la rayita negativa. Ese también tiene un electrón desapareado en su última orbital. Y este es el radical libre más importante que hay, sin ninguna duda. Este es el radical libre más importante que hay. ¿Por qué? Porque por las acciones que él tiene. Porque él tiene acciones sobre la membrana celular. Y la membrana celular es todo. Porque todas las células tienen membrana celular. Si nosotros nos acordamos de la membrana celular, acordémonos que es una bicapa
fosfolipídica que tiene 3 camadas. Tiene una camada proteica y tiene una camada de lípidos. Y esa camada de lípidos es lo que determina la permeabilidad de la membrana. Es decir, lo que permite qué va a entrar y qué va a salir de la membrana. Y ese peróxido lipídico es el que me daña la membrana celular. Entonces daña todo. Y por ejemplo, el cerebro del ser humano es un órgano muy rico en lípidos. De hecho, todas las membranas celulares están hechas ¿de qué? De omega 3 y omega 6. Entonces, por eso hay tanto deterioro neuronal y, digamos, neurodegeneración con el proceso del envejecimiento. Porque también es un órgano muy rico en hierro libre. Y se oxida el hierro. Y se oxidan las membranas lipídicas. Ese es el problema. Entonces, es muy importante el peróxido lipídico. ¿Cuál es la enzima antioxidante endógena para el peróxido lipídico? La glutationa peroxidasa. La misma que vimos para el peróxido de hidrógeno. Entonces, ahora vamos a ver cómo alimentamos nosotros la glutationa peroxidasa. Tenemos unas herramientas muy bonitas para activar el NFR2, que ya vamos a ver también eso. Otra de las acciones importantes, muy importantes, de la peroxidación lipídica es el metabolismo de las prostaglandinas. Cuando hablamos de metabolismo de las prostaglandinas, estamos hablando básicamente de la cascada inflamatoria. La cascada inflamatoria, que todos sabemos que la cascada inflamatoria se inicia con un ácido graso no esencial de 18 átomos de carbono, que se llama ácido linoleico, y que el ácido linoleico se convierte en ácido araquidónico por acción de una enzima que se llama fosfolipasa A2, y que ese ácido araquidónico se convierte en ciclooxigenasa. Existe la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, y que esa ciclooxigenasa va a dar lugar a la prostaglandina E2, que es todo lo malo que hay. Es proagregante plaquetaria, es proinflamatoria, vasoconstrictora. Esa es la situación. Entonces, este peróxido lipídico tiene que ver con esa cascada. Y si nosotros utilizamos omega, por ejemplo, vamos a producir prostaglandina E3, que es todo lo contrario de la E2. Antiinflamatoria, antiagregante plaquetaria, vasodilatadora y demás. Entonces, la peroxidación lipídica tiene que ver con toda la cascada inflamatoria. Y finalmente, la peroxidación lipídica tiene que ver con el metabolismo del colesterol. El colesterol es muy importante. Si hay algo que me parece importante en medicina es el colesterol. Lo que pasa es que los cardiólogos, cuando ven la palabra colesterol, mejor dicho, eso es como, ese es el único dilema que ellos tienen en la vida. Porque si tú tienes el colesterol en 210, 215 o 201, de una te formulan estatinas. Que por qué hay que bajar el colesterol. ¿Y por qué hay que bajar el colesterol? Si el colesterol es tan importante. Si todas las membranas lipídicas están hechas de colesterol, de ácidos grasos omega 3 y omega 6. El problema del colesterol es cuando hay un desbalance, así como los radicales libres. Pero mire, el colesterol no nació para hacer maldad. El colesterol nació para hacer la puente y la síntesis desde lo más vagabundo, que es la vitamina D. La vitamina D depende del colesterol. Hasta lo más sofisticado, que son todas las hormonas. Todas las hormonas dependen del colesterol. Estrógenos, estradiol, estriol, estriona, DHA, pregnenolona, andostenodiona, andostenodiol, cortisol. Todo depende del colesterol. El colesterol es supremamente importante. Ya cuando hay niveles suprafisiológicos es otra situación. Pero realmente el colesterol es supremamente importante y la peroxidación lipídica interviene con el metabolismo del colesterol. Entonces este es el radical libre más importante que hay. ¿Cuál es su enzima antioxidante endógena? La glutationa peroxidasa. ¿Que depende de qué? Cisteína, como el aminoácido más importante, 600 miligramos. Glicina, el aminoácido más sencillo, pero el más funcional. Y ácido glutámico. ¿Que depende de qué? Que depende de selenio. ¿Que depende de qué? Que depende de vitamina B2. Eso ya lo dijimos. Perfecto. Aquí está. Aquí está. Peroxidación lipídica, glutationa, catalasa, vitamina
La vitamina E también puede ser una opción importante en la peroxidación lipídica, porque acuérdense que la vitamina E es una vitamina liposoluble que se acumula en tejido graso. ¿Cuál es el problema de la vitamina E? Tiene un problema muy grave, que la vitamina E nunca se debe utilizar sola, porque la vitamina E se llama tocoferol, ahí dice, tocoferol. Y cuando ella pierde el electrón, se oxida y se convierte en una cosa que se llama tocoferil. Y se convierte de un radical libre en otro radical libre. Es decir, cambiamos 6 por media docena. Entonces la vitamina E nunca se debería utilizar sola. Debería utilizarse, como dice ahí, como un mix de tocoferoles, que no tenga solamente alfa tocoferol, sino que tenga alfa, beta y gamma tocoferol. O la otra opción que está más a la mano de nosotros es utilizar la vitamina E asociada con la vitamina C, porque cuando la vitamina E pierde el electrón, la vitamina C le cede el electrón. Y la vitamina C, que se llama ascorbato, cuando pierde el electrón, se elimina del cuerpo porque ella es una vitamina hidrosoluble y se elimina en forma de ascorbil. Pero entonces ahí ya no hay problema porque ya le cedió el electrón a la vitamina E. Ahí sí sería muy útil la vitamina E, utilizarla en ese caso, asociada a vitamina C. Esto es un resumen bonito que esta diapositiva me la pasó Mari y le agradezco. Y es la tríada enzimática, que es un resumen de lo que ya vimos. Miren, entonces tenemos peróxido de hidrógeno, que depende de catalasa y glutationa peroxidasa. El radical superóxido, que depende de la superóxido dismutasa, que tenemos superóxido dismutasa mitocondrial y superóxido dismutasa citosólica, que la mitocondrial depende del manganeso, que no se nos puede olvidar, 5 miligramos por día máximo, porque el manganeso puede tener un problema. El manganeso puede ser tóxico. Ah, doctor, pero es que yo solamente tomo Centrum, pero Centrum tiene 5 miligramos de manganeso y me tomo 4 comprimidos por día, 20 miligramos de manganeso. Y la dosis de DR de manganeso son 5 miligramos. Entonces, si tú consumes mucho manganeso en esas dosis más elevadas por 4 a 6 meses o por largos periodos de tiempo, puedes hacer un síndrome extrapiramidal tipo Parkinson-like. Puede empezar a temblar el paciente, literal, porque puede ser tóxico ese manganeso, pero también puede faltar el manganeso, entonces hay que saberlo suplir, pero eso es el primer mineral a tener en cuenta. Y que la superóxido dismutasa citosólica nos va a depender de zinc y cobre en una relación de 16 a 1, básicamente. Entonces ahí está, que la glutationa peroxidasa se vuelve en glutationa oxidada cuando cede el electrón para poder controlar el peróxido de hidrógeno y que tenemos que reducirla y que para reducirla lo hacemos con la vitamina B2. Básicamente es que el radical superóxido y el peróxido de hidrógeno por la reacción de Fenton y Haber-Weiss nos va a producir el radical hidroxilo y que no tiene sí no tiene una enzima antioxidante endógena. ¿Está bien? Esto es también lo que ya les he contado. Entonces, vamos a hablar de un producto que me gusta mucho, porque es de las cosas más bonitas, y es el ajo. El ajo, sobre todo este Chioli, porque el Chioli es un ajo añejado, es un extracto de ajo añejado. Y cuando nosotros vemos en la composición química del Chioli, si ustedes se fijan, vayan a consultar a la internet, ustedes se fijan, el Chioli en su composición química tiene una cosa que se llaman grupos SH. Y los grupos SH se llaman grupos sulfidrilo o grupos azufre. Y la función bioquímica de los grupos SH es eliminar metales pesados, barrer metales pesados. Entonces, metales pesados tenemos todos, ¿cierto? Porque utilizamos, por ejemplo, desodorante. ¿El desodorante cuál es el único componente que tiene? El aluminio. ¿Y por qué el aluminio? Porque el aluminio lo que hace es bloquear las glándulas sudoríparas para que uno no sude. Eso es lo que hace el desodorante. De hecho, una marca que se llama Nivea sacó ahora mismo un desodorante que dice libre de aluminio, porque ellos saben que el aluminio es un metal pesado. Solo Dios sabe entonces qué tendrá eso para poder bloquear las glándulas sudoríparas. Pero esos son los grupos SH. Todos tenemos un grupo SH que elimina los metales pesados. El mercurio de los peces y demás. El cadmio del tabaco. El plomo, etcétera, etcétera. Entonces, el Chioli, en su composición química, tiene grupos SH. Muy importante. Y mira lo que nos dice aquí. El extracto de ajo añejado ejerce una acción antioxidante eliminando los radicales libres
mejorando las enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa, que la vimos inicialmente, y también la catalasa y la glutationa peroxidasa. Entonces, mire cómo podemos nosotros aterrizar a la realidad los conceptos bioquímicos, es decir, sin ninguna duda, fortalecer el sistema antioxidante de nuestros pacientes, fortaleciendo los sistemas antioxidantes endógenos, la glutationa peroxidasa, la catalasa y la superóxido dismutasa. Entonces, mire, e inhibe la peroxidación de los lípidos, lo que estábamos hablando ahorita de la peroxidación lipídica, que es el COH-, ¿se acuerdan? En las membranas celulares. Y además dice acá que inhibe la activación del NF-kappa beta. El NF-kappa beta, tenemos que devolvernos un poquito para que nos ubiquemos en la cascada inflamatoria. ¿Se acuerdan? La cascada del ácido araquidónico, de las prostaglandinas. Por ahí arriba, en un rinconcito, también tiene un activador que es un transductor celular que se llama NF-kappa beta o NF-kappa 2. Pues el ajo añejado, en este caso se llama Chioli, lo que hace es una modulación del NF-kappa beta. Entonces, si tú tienes un paciente inflamado, ¿qué le darías? Le darías omega para producir prostaglandina D3. Le darías ajo para modular el NF-kappa beta, ¿sí o no? Y le darías eventualmente un corticoide para modular la fosfolipasa 2. Pero eso es, y me gusta porque acá está el estudio, es un estudio que tenemos en PubMed, donde pueden consultar las cosas que estamos hablando. Y este otro, pues claro, porque el radical libre, ¿qué es lo que hace? Es un daño al ADN, Entonces lo que hace es un precursor del glutatión. Y acuérdense que la mamá del glutatión se llama la cisteína. Entre dar glutatión y dar cisteína es mejor dar cisteína, porque el glutatión depende de la cisteína. La cisteína es una aminoácido muy interesante, que también lo encontramos en el Chioli, en el extracto de ajo añejado. Entonces, mire, es una manera inteligente de uno fortalecer el sistema antioxidante del paciente. Esta es la pregunta, ¿qué es el NFR2? El NFR2 es aquel transductor intracelular que activa, que pone en marcha el sistema antioxidante endógeno del organismo. Es decir, si tú le estás dando manganeso al paciente, estás activando el NFR2. Zinc, cobre, selenio, vitamina B, glicina, cisteína, ácido glutámico, vitamina C, etcétera, etcétera. Eso es. La coenzima Q10. Para hablar de la coenzima Q10, tenemos que irnos a la cadena respiratoria, a la fosforilación oxidativa, porque la coenzima Q10 lo que hace es un transporte de electrones en las crestas mitocondriales. Eso es lo que hace la coenzima Q10. Y el paciente que está en quimioterapia, por ejemplo, esos pacientes, la quimio, uno de los órganos blancos de la quimio es el corazón, es decir, son muy cardiotóxicos. Esas sustancias son muy cardiotóxicos, esas sustancias. De tal manera que si tú quieres proteger, antioxidar a un paciente que está en quimioradio, o un paciente oncológico, coenzima Q10, porque la coenzima Q10, aquí lo dice, es un antioxidante que se forma naturalmente en el cuerpo y que también actúa como un cofactor para la generación de ATP mitocondrial, que ya lo dijimos. Pero además es eficaz en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, por la razón que les estoy diciendo, porque es un protector cardiovascular, la coenzima Q10. ¿Cómo vamos hasta ahí, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Si me están escuchando? ¿O qué? Doctora, hasta el momento no tenemos preguntas en el chat. Los invitamos a que nos dejen sus preguntas y las resolveremos al final. Gracias, Mari. Así no me siento tan solo cuando tú me hablas, Mari. Mari, compañeros. Doctor, acá sí tenemos un comentario de la doctora Claudia Marmolejo y nos dice, ¿en qué caso suplementar entonces? Ah, pero qué buena pregunta, doctora Claudia. Muchas gracias por la pregunta. Pues yo diría que en casi todos los casos, porque es que mira, si tú tienes un paciente que tiene una enfermedad crónica, como lo vamos a ver ahora en un cuestionario, la enfermedad crónica genera radicales libres de oxígeno.
hipotiroidismo, obesidad, hipertensión, Parkinson, cáncer, etcétera, etcétera. Si tú tienes un paciente estresado, ese estrés por la elevación del cortisol nos va a generar radicales libres de oxígeno. Si tú tienes un paciente que fuma, un paciente sedentario, un paciente que bebe, etcétera, etcétera. Entonces casi que es muy difícil uno no suplementar, digamos, para fortalecer el sistema antioxidante de un paciente. No hay que darle todo eso, no le vamos a dar manganeso, zinc, cobre, selenio, vitamina B2, cisteína, glicina, no. Vamos de acuerdo a las características de cada paciente. Por ejemplo, doctora, tenemos el próximo radical libre que se llama el oxígeno singlet. Y voy a ir al tablero. El oxígeno singlet se representa con la... espérame un segundito. Así. Se representa con el símbolo O2, 1. Como ustedes pueden ver, él no tiene una rayita negativa. Él no tiene una rayita negativa. Entonces no es un verdadero radical libre, es un precursor de otros radicales libres. Y este oxígeno singlet tiene mucho que ver con el dermoenvejecimiento. Ustedes miren, les estoy mostrando mis manos. Si ven esas manchitas café con leche que tengo ahí, eso se llama dermoenvejecimiento. Eso se llaman las manchas de lipofucsina o material ceroide. Ese es el oxígeno singlet. Ese es el oxígeno singlet. Tiene que ver con la degeneración macular. Tiene que ver con problemas de próstata, etcétera, etcétera. Entonces, mire, es oxígeno singlet. Vamos a ponerle, mira, vamos a ponerlo aquí. Oxígeno singlet. O2, ¿Qué dijimos ahorita? Dijimos que un átomo normal es este, ¿cierto? Que tiene cargas positivas, cargas neutras y cargas negativas en su orbital externo. Cuando un átomo es normal, los electrones giran así. Este para acá y este para acá. Es decir, en sentido contrario. Los electrones de un átomo normal giran en sentido contrario. Y ese giro sobre su propio eje se llama spin. Spin, así se llama. Cuando hay una agresión, como la que yo les estaba diciendo, cualquiera de ellas, esto cambia. Entonces ese átomo queda positivo, neutro, electrón. Gira en este sentido y este electrón gira en el mismo sentido. Miren que esto es diferente a lo que hay arriba, ¿cierto? Esto es una cosa y esto es otra cosa. Esto es cuando hay un radical libre. Giran en el mismo sentido. Por eso se llama O2, Quiere decir que esos electrones están girando en el mismo sentido. En el mismo sentido. Eso ocurre bioquímicamente con el oxígeno singlet. El oxígeno singlet está muy relacionado con los procesos de sepsis generalizada. También está relacionado con sepsis generalizada. Está relacionado con procesos inflamatorios. Y el oxígeno singlet también no tiene una enzima antioxidante endógena. Entonces, doctora Claudia, si tú puedes ver, hay varios de los radicales libres que no tienen enzimas antioxidantes endógenas por tal razón. Para activar el NFR2 nos toca suplementarlo. En este caso, ¿qué sería interesante? El betacaroteno. El betacaroteno. Hay algunas personas que son metabolizadores lentos. Por ejemplo, comen zanahoria y quedan amarillos y la piel queda amarilla y un poco de días porque son metabolizadores lentos. Eso no es ninguna enfermedad. Simplemente metabolizan lento. Otra opción interesante aquí sería la luteína. La luteína tiene mucho que ver con lo que les estaba diciendo, dermoenvejecimiento y degeneración macular. Es interesante. Lo otro es el licopeno. El licopeno tiene que ver con problemas de la próstata. Ahí se utiliza bastante el licopeno. Una buena dosis de licopeno puede ser 5 miligramos. ¿Sí? Se utiliza la zeaxantina y la astaxantina. Estos antioxidantes son los indicados para el manejo del oxígeno singlet. Entonces ahí le contesto a la doctora, depende del paciente. Si yo tengo un paciente con una degeneración macular, con un problema prostático, pues entonces me voy a ir por esta línea de los betacarotenos, de los carotenoides.
Sí, si tengo un paciente con COVID que está haciendo el radical hidroxilo, pues me voy a ir por la vitamina C en megadosis, no en dosis antioxidantes, sino en dosis prooxidantes, para generar más radicales libres en ese caso, en ese caso. ¿Y cómo sé yo que yo estoy utilizando dosis prooxidantes con vitamina C, por ejemplo, endovenosa? Cuando yo pongo el catéter y empieza el goteo de la vitamina C, por a los 15-20 minutos, tómele una glucosa. Y esa glucosa le tiene que dar altísima, más de 350 miligramos sobre decilitro. Parece que el paciente estuviera haciendo una hiperglicemia, ¿cierto? Y es una falsa hiperglicemia, porque ese aparatico, ese glucosímetro, no sabe diferenciar entre exosidasas. Exosidasas son moléculas de 6 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque el azúcar, como lo dibujamos al principio, tiene 6 átomos de carbono. Y la vitamina C también tiene 6 átomos de carbono con grupos metilos a los lados. Y ese aparatico no diferencia eso. Entonces, es depende de cada paciente. Voy a devolverme aquí, entonces ya todo lo que les he contado del oxígeno sin inglés. Otro producto que me parece muy bonito es la clorofila. Productos naturales, porque la clorofila es un detox y la clorofila es un drenador. Y además fortalece el sistema antioxidante, por esa misma razón, ¿cierto? Entonces, lo que hace es hidratar, detoxificar, eliminar radicales libres y es una presentación líquida, que me parece chévere, ideal, consumirla en agua, es lo ideal de la clorofila. Si ustedes notan acá, por ejemplo, ya sabemos que el magnesio es a la planta lo que la sangre es al ser humano. Es un mineral vital, importante. Y tiene también un anillo de cobre. ¿Qué dijimos ahorita? Que existe una bomba en el organismo que se llama zinc-cobre, que es una bomba antioxidante, 16 por 1. Estos son algunos de los mecanismos de acción de la clorofila, con actividad antitumorígena, preventiva, digámoslo así, protege contra el daño del ADN. También aquí nos plantean que es un protector porque tiene una fácil eliminación, inhibe formación de tumores. No, me parece un productazo. Incluso aquí traen unas investigaciones que han hecho desde China. China es un misterio, ¿cierto? Pero aprendemos bastante de ellos. Donde dicen que hay personas que tienen algunas toxinas, entre ellas la toxina y demás, que el uso de estas sustancias, como la clorofila, puede suprimir esas toxinas, suprimir el riesgo más de hacer cánceres y eso, porque el cáncer ¿de qué depende? De una función hepática. Todos los cánceres empiezan en el hígado, todos. ¿Por qué? Porque todo lo que tú comes como comida o como remedio va para el hígado, para que el hígado detoxifique eso. ¿Por dónde? Por orina y por bilis. La mayoría por orina. Y para hacer eso tiene dos fases. La primera fase se llama citocromo P450, más de 100 isoenzimas para eliminar. Y la segunda fase, una molécula pequeñita se vuelve altamente reactiva. Esta es la frase que yo creo que es la medicina del siglo XXI. Deja que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Los médicos tenemos que aprender de nutrición. Tenemos que educar al paciente en nutrición, porque nosotros definitivamente somos lo que comemos. Todas esas reacciones bioquímicas que nosotros estamos hablando acá están en los alimentos y también hay porquería. Entonces, yo creo que eso es algo importante. Y el glucomanán. El glucomanán es una jugada muy bonita y muy interesante porque encapsula, es que es como una fibra, que lo que hace que cuando tú consumes el glucomanán, esa fibra se abre en el intestino, se abre, digamos, en la parte gástrica. Y entonces, lo que hace es que simula una sensación de saciedad. De tal manera que el paciente gordito, inflamado, con síndrome metabólico, resistencia a la insulina y todo, ahí sería muy interesante esta opción porque como encapsula la glucosa duodenal, entonces evita el paso hacia la sangre y disminuye la absorción. Se consume antes de las comidas, con abundante agua. Muy, muy interesante porque es una buena fuente de producción de ácidos grasos de cadena corta, 4 y 6 átomos de carbono. Esto es lo mismo que ya hemos visto, es una ecuación entre radicales libres, todos los que ya conocemos nuestros amigos, y los antioxidantes, entre ellos los minerales, las vitaminas, los carotenoides y todos esos así. Bueno, esto ya también lo hemos visto. Hay otra cosa que está de moda que es la medicina anti-aging. Eso, para mí, eso no existe, porque el proceso de envejecimiento es inexorable. Pero hay que envejecer con calidad, un envejecimiento fisiológico, ¿sí? Una senescencia, más no una senilidad.
Creo que eso es lo más importante. Y esto es un resumen de, ahí está, ¿cómo se llama la molécula? Superóxido. ¿Cuál es la química? O2 negativo. ¿Cuáles son las enzimas antioxidantes? Ahí está, superóxido de dismutasa, que depende de manganeso. Superóxido del citosol depende de zinc y cobre. El peróxido de hidrógeno, acuérdense, la catalasa, la glutationa peroxidasa, ya sabemos cómo las activamos y con el NFR2. El peróxido lipídico, la misma, la glutationa peroxidasa. Y el radical hidroxilo no tiene una enzima antioxidante endógena. No tiene una enzima antioxidante endógena. El oxígeno singlet, O2,1, lo vimos ahorita, también no tiene una enzima antioxidante endógena, entonces utilizamos el betacaroteno, o el licopeno, o la luteína, o la astaxantina. Y el último radical libre que les voy a hablar muy rápido se llama el óxido nítrico. El óxido nítrico se llama un factor de relajamiento endotelial. Entonces un vaso, nosotros queremos que por ese vaso realmente fluya oxígeno y nutrientes. Es lo que debería de ser, oxígeno y nutrientes. Cuando hay una vasoconstricción, no hay un factor de relajamiento endotelial, que es hipertensión arterial, gasto cardíaco versus resistencia vascular periférica. Si la resistencia vascular periférica está aumentada, ¿por qué? Porque estamos haciendo aterosclerosis o arteriosclerosis, entonces vamos a tener presión más alta. O sea, si yo quiero saber si mis arterias están tapadas, paciente hipertenso, ¿por qué? Porque está haciendo mayor resistencia vascular periférica. El ajo, que además tiene la cisteína, que hablamos ahora, y de los grupos SH, también está relacionado con la arginina, el quioli. Por eso el ajo también es un cardioprotector, porque tiene el aminoácido que lo que hace es un factor de relajamiento endotelial. Básicamente ese es el óxido nítrico, que también no tiene una enzima antioxidante endógena. Entonces, ¿con qué lo suplimos? Vitamina C. Es el mejor antioxidante para el tema del óxido nítrico. Recuerda que el óxido nítrico por él valió un premio Nobel, el óxido nítrico. Factor de relajamiento endotelial. Hasta aquí hemos hablado de todo lo malo de los radicales libres, de que dañan las membranas de los lípidos, que actúan en el metabolismo de las prostaglandinas, que actúan en el metabolismo del colesterol y que causan estragos, pero resulta que también no es así. Nosotros no nos podemos quedar cero de radicales libres. Los radicales libres hacen la disociación de la oximoglobina, ya se los decía. El oxígeno está pegado a la hemoglobina y tenemos que hacer esa disociación para que la hemoglobina y el oxígeno sean disponibles. Y eso lo logramos con el 2,3-DPG, 2,3-difosfoglicerato, que es una fuente importante de radicales libres. Entonces no nos podemos quedar cero de radicales libres. Invasión del microorganismo, es decir, para que haya una reacción inflamatoria y para que tiene que haber una migración leucocitaria. Un radical libre para matar una bacteria no es que saque un revólver y le pegue un tiro, no, por supuesto que no. Lo que hace es una migración de leucocitos, de macrófagos, libera mieloperoxidasa y finalmente produce una cosa que se llama explosión respiratoria. Entonces son conceptos que de pronto son nuevos para algunos de ustedes. Entonces usted lo que hace es, métete a la internet, a un Google académico y le dices radicales libres y explosión respiratoria. Te van a salir un montón de trabajos sobre la forma en que actúan los radicales libres para matar los microorganismos que se dividen erróneamente o para matar las bacterias. Aumentando el estrés oxidativo por explosión respiratoria, justamente lo que les estaba diciendo, que tiene un efecto microbicida, fungicida y viricida. Así es que actúa el radical libre en forma benéfica dentro del organismo. Y esto es el test, porque es que el radical libre tiene una vida muy corta, es de milisegundos. El que dice que está viendo los radicales libres está casi que en demencia senil de Alzheimer, porque es que la vida es muy corta, es de milisegundos. Entonces nosotros tenemos un test para detectar si el paciente tiene o no tiene los radicales libres. Y lo primero que le preguntamos es fuma. ¿Por qué? Porque cada que yo hago esto, cada vaporada me genera 10 a la potencia de 18 radicales libres, es decir, 10 con 18 ceros a la derecha. Y cada núcleo de la célula solamente tiene capacidad antioxidante de 10 a la 3, lo que significa que nos quedan 10 a la 15 por ahí volando sin resolver de radicales libres. Sin hablar de que el tabaco tiene pues la nicotina, que es el que sube la dopamina, el cadmio, los metales pesados y lo que utilizan incluso para las carreteras y todo. El paciente bebe. ¿Por qué bebe? Bebe licor, bebidas destiladas, porque el alcohol en el cuerpo humano, en el hígado, se convierte en una toxina que se llama acetaldehído, y el acetaldehído es una neurotoxina. ¿Qué es sedentario? Porque ese paciente tiene muy mala circulación, genera procesos de isquemia y reperfusión. ¿Qué es angustiado, ansioso y con alteraciones del sueño? Ese es el típico paciente en un trastorno de ansiedad generalizada.
ese paciente está generando una gran cantidad de radicales libres. Estar angustiado es estar preocupado por una cosa que yo no tengo ni idea qué será. Y estar ansioso es estar preocupado por una cosa que definitivamente sí va a pasar. Esa es la diferencia entre esos dos conceptos. Y el sueño es vital, es una función esencial en el ser humano. Es un paciente obeso, con una obesidad visceral, con un índice de masa corporal mayor de 30, por decirlo así. Ese paciente es altamente inflamado. Volvámonos allá a la cascada inflamatoria. El NF-kappa beta, que lo que genera son leucocitos, y la grasa visceral también genera leucocitos e interleuquinas. Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Puros marcadores inflamatorios. Cintura abdominal. Ese es importante para mirar cómo está la grasa visceral. Entonces, lo que se ha aceptado para Latinoamérica, mujeres menor que 84 centímetros en la cintura y hombres menor que 102. Aquí continuamos. Cambios de la memoria, ya se los dije, la peroxidación lipídica, la oxidación de las membranas celulares, exposición a contaminantes, comidas ricas en carbohidratos simples por la misma razón. Ácidos, todos los carbonos tienen 4 valencias, de tal manera que un carbono se puede hidrogenar fácilmente, se puede oxidar. Alimentos ricos en grasas saturadas por la misma razón. El paciente hipertenso, que lo acabamos de ver ahorita. El paciente diabético es el paciente que más rápido se oxida. ¿Y cómo sabemos que se está oxidando? Le pedimos un examen que se llama hemoglobina glicosilada. Mucha gente toma la hemoglobina glicosilada para mirar el promedio del azúcar en los últimos 3 meses. ¿Y yo para qué quiero saber eso? Ya lo he hecho está, yo no puedo hacer nada. No, a mí la hemoglobina glicosilada lo que me dice es a la velocidad que se está oxidando ese paciente, a la velocidad que se están oxidando sus riñones, sus ojos, su corazón, su cerebro, etc. Eso es lo que me dice la hemoglobina glicosilada. Uso de drogas ilícitas, depresión, cansancio. El paciente en depresión, cansancio e irritabilidad es el paciente que le falta el GABA. A ese paciente hay que subirle el GABA porque me está generando una gran cantidad de radicales libres. Paciente con dolores articulares por procesos de isquemia y reperfusión. Ese paciente que tiene infecciones frecuentes, sistema inmunológico deprimido, bien sea por antecedentes en hogares pues, geriátricos o hospitalizaciones prolongadas, o también por enfermedades o por trauma, por un paciente que está deprimido inmunológicamente. Cambios en la frecuencia y la consistencia de las heces. Este es el típico paciente del síndrome del colon irritable. El síndrome del colon irritable es una enfermedad psicológica. ¿En qué sentido? Al paciente que tiene síndrome de colon irritable, que tiene dolor abdominal, que tiene a veces diarrea, a veces estreñimiento, le hacen endoscopia y no le encuentran nada. Le hacen colonoscopia y no le encuentran nada. Por donde tiene un agujerito le meten una sonda y nunca le encuentran nada. Porque el irritable no es el colon, el irritable es el dueño del colon, el paciente que está irritado. Nosotros tenemos 8 receptores 5-HTP. 5 producen diarrea, 3 producen estreñimiento. Si los 8 actúan en armonía, cagamos magnífico. Si no, cagamos mucho o cagamos muy poquito. Y el paciente con acidez, ese paciente que por los altos niveles de cortisol mató la flora intestinal, subió el ácido clorhídrico al cielo y está generando una gran cantidad de radicales libres. Referencias bibliográficas, muchas de ellas del PubMed. El PubMed es la biblioteca más grande de medicina que hay en el mundo. Es la biblioteca del gobierno de los Estados Unidos. Tiene un grande problema que muchos de los artículos no están completos, solamente está el astra, pero es muy interesante. También pueden meterse a un site nuevo que me encanta, se llama examine.com. El examine.com, ellos venden cosas, no le paren bolas mucho a lo que venden, pero sí al contenido académico que es muy interesante. Tú le das ahí cualquier mineral, por ejemplo, vanadio e insulina, ¡pum! Y le sale toda una matriz de efectos humanos. Es muy interesante. Eso es lo que quería compartir con ustedes con los radicales libres. Si tienen alguna pregunta, Mari, estamos aquí pendientes. Sí, doctor, tenemos varias preguntas. La doctora Liliana Gómez pregunta, ¿qué oli podría tener efecto antiagregante plaquetario? No necesariamente, porque si bien es cierto, tiene relación con la arginina. La arginina es el aminoácido más importante para producir óxido nítrico, factor de relajamiento endotelial. Pero estamos hablando de que no estamos dando un anticoagulante, ni un cumarínico, ni uno de los anticoagulantes de la nueva generación, como el de apixaban y cosas de eso. Es decir, sí puede ser una antiagregación plaquetaria, pero en términos fisiológicos.
Perfecto, doctor. Mientras continuamos leyendo las preguntas, vamos invitando a todos a que se puedan unir a nuestro Kahoot. Recuerden que a través de Google pueden ingresar a Kahoot y aquí digitan este link. Al digitarlo 3027-657, inmediatamente quedan activos para participar en el Kahoot. Este Kahoot tiene premiación. Entonces los invitamos mientras terminamos de leer otras preguntas que tenemos acá en el chat para que por favor se vinculen. Doctor, pregunta la doctora Beatriz Teresa Niño, en este momento estamos ante pacientes con síndrome de inflamación crónica. ¿Cuál sería el mejor antioxidante? Kioli. Doctora, lo que tú dices es verdad. Estamos ante pacientes que están inflamados, todos. Es que es impresionante cuando uno se pone, ojalá ustedes imprimieran esas 2 diapositivas finales donde están los cuestionarios. Para resolver ese cuestionario, tú lo que haces es, si el paciente me dice, doctor, nunca me pasa eso que usted me está preguntando, eso vale 0. Raramente, doctor, a veces me pasa eso, vale 1. Ocasionalmente me pasa, doctor, vale 2. Muy frecuentemente me pasa eso, doctor, vale 3. Tú coges al final, sumas el valor de las respuestas y lo divides por el número de preguntas. Si el valor de esa ecuación es mayor que 1.6, es positivo el test para radicales libres, estrés oxidativo. Y así sucesivamente. Hay para inflamación, hay para de todo. Entonces, qué bueno tener eso y poder hacer esas preguntas a los pacientes para poder actuar, digamos, más objetivamente. Entonces, eso de que los pacientes están inflamados, no tengo la más mínima duda. Estamos totalmente de acuerdo. A todo paciente inflamado, ¿qué le daría yo? Un omega. Un omega, ¿se acuerda? Que el omega me va a generar prostaglandina E3, todo lo anti-PG2, ¿sí o no? Le daría la vitamina D, que es un modulador del NF-kappa beta. Le daría la cúrcuma, modulador del NF-kappa beta. Le daría el arpagofito, que el arpagofito es un bloqueador de la ciclooxigenasa. Le daría vitamina C, porque me ayuda con la respuesta leucocitaria. Entonces, y también depende, porque es una inflamación por una artritis, por una artrosis, es una inflamación por una diabetes, es una inflamación por un cáncer, es una inflamación por una hipertensión, pero sin duda lo suplementaría, sin duda. Doctor, le hago un aporte, escuchándolo hablar de tantos antioxidantes que usted menciona acá para estimular el NFR2. Usted mencionó el manganeso, mencionó el zinc, mencionó la vitamina C, mencionó varios nutrientes y eso me hace pensar un poco en espectro. Aunque no lo trajimos aquí a esta presentación, pues es un conjunto de gran aminoácidos, de una gran cantidad de aminoácidos y vitaminas que podría servir en estos casos. ¿O usted me corrige? Claro, claro, porque el espectro tiene las vitaminas del grupo B. Y se acuerdan lo que dijimos de la B2, el clorhidrato de riboflavina, que la glutationa se oxida cuando cede el electrón y ella tiene que volverse a reducir. ¿Y quién hace esa reducción? El clorhidrato de riboflavina, la vitamina B2. Tiene zinc y tiene cobre. Hay una bomba antioxidante que se llama zinc-cobre. No, sin duda, claro que sí. Y selenio, y también ácido fólico, y manganeso, que le mencionó el doctor, vitamina E también, bueno, tiene bastantes. El Continúo, manganeso doctor. el manganeso es muy importante, mucho. Listo, mira, aquí continúo, dice, la doctora Gloria Hernández nos pregunta, ¿en qué producto conseguimos los licopenos? Licopeno, eso es de industria farmacéutica. El licopeno lo podemos utilizar entre 10 a 100 miligramos comprimidos. Los vende en la industria farmacéutica, el licopeno como tal. La luteína también. El licopeno lo vamos a utilizar en 5 miligramos. El betacaroteno es el que vamos a utilizar entre 10 y 100. La luteína más o menos 5 miligramos. El licopeno 5 miligramos también para patología prostática. Lo vende en la industria farmacéutica. Claro que sí. No sé si tú Perfecto, tengas bien. algo que tiene licopeno. Sí, No, doctor, de no. hecho, pues nosotros manejamos varios de los antioxidantes que usted mencionó, los manejamos a través de nuestra página www.magnatienda.com, en donde los médicos pueden formularle directamente a su paciente. Tenemos productos como la coenzima Q10 que usted la mencionó, la astaxantina, el GABA. Tenemos también otro, ahorita se me escapa, lo tenía por acá apuntado. Tenemos la vitamina C con echinacea, entonces todos eso lo pueden conseguir aquí en www.magnatienda.com, ¿sí? Que es una gran cantidad de antioxidantes. Doctor, nos pregunta la doctora
María Fernanda, doctor, ¿me repite en qué casos se dan los betactanos? No sé si quería escribir betacarotenos o no sé si el doctor mencionó esa palabra, betactanos. No, no, esa palabra no. Sería que ella ¿No? estaba hablando de los licopenos o de los betacarotenos. De pronto de los betacarotenos, asumo yo. Ujú. Sí, tal vez, no, pero no, esa no. Yo creo que es más en el caso del oxígeno singlet. Cuando hablamos del termoenvejecimiento, hablamos de la degeneración macular, hablamos de la patología Betacarotenos. prostática. Sí, Ah, betacaroteno, sí, ella exactamente. dice que en qué casos se suministra, esa es la pregunta. El betacaroteno en el dermoenvejecimiento, muy indicado para el dermoenvejecimiento, lo mismo que la luteína, súper recomendadas en ese caso, también en la degeneración macular. Y también lo podemos utilizar en casos de pacientes con sepsis, infecciones generalizadas. Es importante porque ahí vamos a modular lo que es el oxígeno singlet. Perfecto, doctor. Aquí ya tenemos varios de nuestros médicos están conectados al Kahoot. Voy a realizar una preguntita más y ya pasamos inmediatamente a jugar. Dice el doctor Manuel Najera, ¿en qué dosis recomienda el omega? Ah, bueno, mira, el omega tiene dos componentes. El omega como tal no sirve para nada. O sea, el omega como tal no tiene una actividad fisiológica dentro del organismo. El omega tiene dos componentes. Uno se llama el EPA y el otro se llama el DHA. EPA significa ácido eicosapentanoico y DHA significa ácido docosahexanoico. El EPA me modula inflamación y el DHA sinapsis neuronal. La dosis del EPA es 1200 miligramos por día. Esa es una dosis antioxidante del omega, del EPA del omega. Y el DHA es el 40% de eso. Perfecto, mi doc. Aquí la doctora Lucia Amparo nos pregunta por qué medio podemos volver a ver esta capacitación, esta conferencia. Nosotros la vamos a colgar directamente en nuestra página, ¿sí? Entonces, tan pronto como tengamos colgado, yo creo que ya queda editado, inmediatamente lo colgamos en nuestra página de Magna. Y también nos preguntan si es posible, doctor, que podamos facilitarles estos test que usted nos mencionó sobre estrés oxidativo. Ah, bueno, Mari, sí, tenemos dos opciones. Una, como la presentación va, tú puedes de pronto compartir con los compañeros la presentación, pues imprimirla así esos cuestionarios. O si no, me escriben a mi correo personal o me escriben en el Instagram o en el Facebook o en cualquier cosa así y yo con mucho gusto les mando directamente esos cuestionarios. Claro que sí, nosotros lo vamos a compartir en Magna Colombia, en nuestra página de YouTube, esta conferencia, y pues de paso este cuestionario. Sin embargo, a través de nuestros visitadores médicos también lo podemos suministrar si nos autoriza, doctor. Claro que sí, es que para eso es, para que todos vean. Mari, ¿sabes una cosa? Sí, ¿Qué es lo sí, más doctor. bonito de esto? Que aquí, de ahora en adelante, es que los doctores van a aprender a manejar estas cosas. ¿Por qué? Porque las van a poner en práctica en el día a día, en su clínica, con sus pacientes. Porque ahorita es un montón de conocimientos, un montón de información que a veces puede ser hasta confusa, porque Jesús, que es todo ese montón de cosas, pero empieza uno a organizar la información y a repetir, a repetir, a repetir, a hablar sobre lo mismo, a volver sobre lo mismo a estudiar y va a quedar súper claro y le va a dar un beneficio al paciente impresionante. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar con nuestro juego de Kahoot. Miren que tenemos uno de los productos que el doctor mencionó, que es el Vital Green, como un excelente producto antioxidante, antimutagénico. Entonces los invitamos a que empecemos. Doctor, a medida que vayamos haciendo las preguntas, lo invito a que hagamos la retroalimentación de pronto para contestar las preguntas de manera correcta. ¿Le parece? Listo, Mari, claro que sí, muchísimas gracias, por supuesto. ¿Un radical libre es un electrón desapareado? Sí, no, perfecto, claro. Ese es el concepto de radical libre, un electrón desapareado en el último orbital del átomo, sin duda, claro que sí.
La doctora Angie va en la cabeza. Esa Angie es buena. El primer radical libre que se produce es el radical hidroxilo. Todos, todos, solamente 3 personas bien. No, recuerden que el primer radical libre que produce es el radical superóxido. ¿Se acuerdan? Entra el oxígeno, citocromo se oxidasa y radical superóxido. No es el hidroxilo, el hidroxilo es el de la reacción de Fenton y Haber-Weiss. Sería cáscara. Sigue a la cabeza la doctora Angie. ¿El peróxido de hidrógeno es un verdadero radical libre? La respuesta es no, porque el peróxido de hidrógeno, que es H2O2, no tiene una carga negativa. Recordemos que para que un radical libre se considere radical libre, tiene que tener la carga negativa, que significa el electrón desapareado en la orbital externa. Él es un precursor de otros radicales libres, de tipo hidrofílico, pero no es un verdadero radical libre. Son catalizadores de la superóxido dismutasa, SOD, zinc cobre manganeso. Es correcto. Superóxido de dismutasa, la mitocondrial depende de manganeso y la citosólica de zinc y cobre. Es correcto. Está moviendo ese podio, pero la doctora Angie va de primeras. Angie sabe mucho. ¿La explosión respiratoria es un mecanismo de defensa de los radicales libres? Es correcto, la explosión respiratoria, lo dijimos ahorita, hay una migración leucocitaria, una fagocitosis, mieloperoxidasa y finalmente explosión respiratoria, que es un mecanismo de defensa de los radicales libres, sin duda. Muy bien. ¿El betacaroteno es el antioxidante endógeno para el radical hidroxilo? Es falso. El radical hidroxilo no tiene enzima antioxidante endógeno. Entonces, es más la vitamina C, pero de tipo endógeno. O sea, la respuesta es no. Está correcto quienes contestaron que no. Quedan tan solo 2 preguntas. ¿El óxido nítrico es también llamado factor de vasoconstricción endotelial? No. La respuesta es no. Es que yo soy como muy cascarero, Mari. No, mira que no, porque yo lo dije como 4 veces. Se llama factor de relajamiento endotelial. Abrimos el vaso para que haya un mejor aporte de oxígeno y nutrientes. Factor de relajamiento endotelial, no de constricción endotelial. Esas son puras cáscaras. Cascaritas, doctor.
¿Por la reacción de Fenton se produce el radical superóxido? Es que yo como que lo hago a propósito, pero es para ver si sí están así pues bien pilas. No. Por la reacción de Fenton se produce el radical hidroxilo. Acordémonos, el peróxido de hidrógeno en presencia del férrico se convierte en ferroso, luego nos produce un radical hidroxilo y finalmente un radical libre hidroxilo, no el radical superóxido. Perfecto, doctor. Igual, muy buena participación. Vamos a mirar quiénes fueron los ganadores de este Kahoot, y nos dice que la doctora Geliana, el doctor Charles Albert y la doctora Angie. Les recordamos que a través de sus visitadores médicos les vamos a hacer llegar un premio. A los médicos que se encuentran fuera de Colombia les vamos a dar un premio a nivel educativo. Entonces, por favor, muy pendientes. Sabemos que muchos médicos nos siguen desde otros países y a ellos también queremos incentivarlos. Entonces, la doctora Beatriz Teresa Niño dice, yo también. Vamos a verificar sus respuestas, mi doctora, para poder mirar si entra dentro de este podium de premiación. No sé si hayan más preguntas. Les recordamos que a través de nuestro canal de YouTube va a quedar grabada esta conferencia, va a quedar allí montada para que puedan acceder y pues puedan volver a repasar este gran contenido académico que el doctor Javier nos ha compartido esta noche. Entonces, si no hay más preguntas, mi doc, no sé si quiera usted hacer algún cierre, alguna aclaración sobre el juego que realizamos, algún comentario. Bienvenidos a la medicina ortomolecular. Esto es de lo más bonito que hay. Hay muchos caminos que llevan a Roma. Todos son válidos, pero yo los invito a que entren en el apasionante mundo de la bioquímica clínica, la bioquímica aplicada al ser humano. No esa bioquímica que aprendimos en la universidad que uno no sabía, mejor dicho, aprendía para ganar un examen y al otro día no se acordaba de nada. No, vamos a poner esto en práctica en el día a día, vamos a articular lo que tenemos de la industria farmacéutica, articulémoslo con todas las cascadas bioquímicas. Bienvenidos a este mundo que es apasionante. Van a ser muy bien sucedidos, van a tener muchos pacientes. Sus pacientes se van a fidelizar con ustedes, pero les tengo una mala noticia, tienen que estudiar mucho. Bueno, es una buena noticia. Es una excelente noticia. Hay que estudiar mucho. Un abrazo para todos. Noticia, muchas gracias, Mari. Con todo gusto, doctor. No me quiero despedir antes sin recordarles que en este primer semestre vamos a hablar muchísimo de medicina de longevidad, vamos a hablar muchísimo de todo el tema de estrés oxidativo y todas las herramientas que tenemos. Entonces los invitamos a que se sigan conectando a esos webinars, vamos a realizarlos una vez mensual. Ya les estaremos contando los siguientes temas. Y claro, estamos abiertos a todos los temas que nos quieran sugerir. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Adiós. Gracias. Felicidades. Hasta luego. Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de mortalidad en el mundo. Sin embargo, la prevención y el estilo de vida pueden hacer el cambio. La hipertensión, el colesterol, la capa de ateromas y la rigidez vascular son factores modificables. Kyolic, extracto de ajo añejado, es un producto único respaldado científicamente por más de 900 estudios clínicos que demuestran su efectividad. Kyolic, extracto de ajo, proviene de fuente orgánica, obtenido por proceso de añejamiento patentado. Cuenta con más de 250 controles de calidad en un periodo de 24 meses para retirar sustancias gastrolesivas e irritantes, conservando solo los principios activos que hacen de Kyolic un producto efectivo y seguro. Prevención, nutrición y estilo de vida, la clave de la salud cardiovascular. Kyolic, cuida tu corazón.